El presidente del consejo estudiantil, Calvin, sacó como reto en verdad o reto, morder a la persona que más odia del lugar. Nadie se esperaba que alguien tan educado y elegante como él sacara un reto así. Todos, incluyéndome, estábamos comiendo semillas de girasol y bebiendo un poco, esperando a ver cómo el presidente tan estirado iba a morder a alguien. Calvin, si la persona que odias no está presente, puedes tomar un trago en su lugar, le dijeron. Sus cejas finas y frías se curvaron un poco con elegancia, no hace falta, él está aquí. Yo estaba sonriendo, esperando ver quién era el pobre diablo con tan mala suerte. Y justo vi como Calvin se acercaba tranquilamente, a mí. Perdón, compañero, dijo con una sonrisa leve, educado hasta en su expresión. ¿Te puedo morder un momento? Mi sonrisa se congeló en los labios. ¿Qué carajos? ¿Por qué yo? Con el corazón dando un brinco, extendí con cautela el brazo. Pero Calvin apartó mi muñeca, y sin darme opción, se inclinó y me mordió los labios. El corazón me dejó de latir, casi sentí que el alma se me salía del cuerpo. Hasta que sentí dolor y cosquilleo al mismo tiempo, lo empujé bruscamente con un estremecimiento. 2. ¿Desde cuándo me convertí en la persona que Calvin más odia? Llevo más de medio semestre en el consejo estudiantil y casi ni he hablado con ese tipo tan estirado. Solo que hace medio mes, en una actividad del consejo, me emborraché y entré por error a su habitación. Y como si no fuera suficiente, me metí en su cama por error. Pero solo dormimos una noche en la misma cama, confundidos. Lo único fue que esa noche había muchos mosquitos, y en la mañana Calvin tenía varias picaduras en el cuello. No pasó nada más. ¿De verdad le pareció tan grave como para odiarme al punto de morderme la boca para desquitarse? Miré a mi alrededor, todos me miraban con la boca abierta, y yo me puse rojo hasta las orejas. Mi primer beso, robado por este desgraciado sin razón alguna. Me tapé la boca y salí corriendo, me quedé un buen rato bajo el grifo lavándome. Y justo saliendo, me topé con Calvin, que venía con Sofía, la jefa de publicidad del consejo. Me miró fijamente mientras yo me enjuagaba la boca, sus ojos tan oscuros como un pozo sin fondo. Me asusté y me limpié la boca intentando huir. Pero él solo curvó los labios. Sofía, ¿para cuándo estará listo el plan de promoción del partido amistoso de baloncesto del mes que viene? Sofía se sobresaltó y se volteó hacia mí. Bruno, ¿ya terminaste el borrador de la campaña del partido? Sofía es mi diosa, fue por ella que me esforcé por entrar al consejo como esclavo voluntario. Mientras le lanzaba 1000 miradas de odio a Calvin en mi mente, le sonreí dulcemente a mi diosa. Casi lo tengo, mañana te lo entrego. La verdad, ni una palabra había escrito. Perfecto. Mañana a la 1 del mediodía, reunión en la sala de conferencias. Sofía ni alcanzó a decir nada, Calvin ya lo había decidido por su cuenta. Me quedé parado sin saber qué hacer. Calvin alzó una ceja. ¿Qué esperas? Ve a escribir. Sí, Calvin. Mientras me alejaba, mentalmente le lanzaba 1000 cuchillos. Ese Calvin lo hizo a propósito. Faltaba un mes entero para ese partido. ¿Tanta prisa tienes por reencarnarte? Justo al doblar la esquina, escuché la voz de Sofía. Bruno es bastante trabajador, ¿por qué no te cae bien? No me gusta su cara. Hijo de... No te gusta mi cara y aún así tuviste el descaro de besarla. Entonces, ¿por qué durante el reto le mordiste la boca? Porque es justo esa boca la que más me molesta. 3. ¿Qué le hizo mi boca? Todo el mundo dice que tengo unos labios bonitos, como los de un gato. Y va este rencoroso vengativo y me hace esto. A toda prisa, terminé el borrador antes del amanecer. Me dormí toda la mañana en clase y luego compré el pastel favorito de Sofía antes de ir a la reunión. Cuando revisé el teléfono, casi me caigo de la silla. La foto del beso entre Calvin y yo estaba en el foro de la universidad. Los chicos en los comentarios estaban horrorizados, pero las chicas nos shippeaban como locas. El 90% pensaba que yo era el pasivo. O el mundo se volvió loco, o fui yo. Ese demonio de sonrisa fría, Calvin,
me odia con toda el alma. Hoy fue mi boca, mañana quién sabe qué parte quiere morder. Fui completamente cubierto, mascarilla, gorra, mangas largas y pantalones. Solo dejé los ojos al descubierto. ¿No te gusta verme? Pues no me verás más. Hasta que entré a la sala de reuniones y Calvin y Sofía me miraron sin saber qué decir. Ahí entendí que tal vez me pasé un poco. Bruno, haces mejor rutina de cuidado solar que las chicas. Con razón tienes la piel tan blanca, dijo Sofía con una mirada de complicidad. No era eso lo que yo quería lograr. Calvin me echó una mirada, no se sabía qué pensaba. Me estremecí un poco y subí más la mascarilla. Sofía, traje pastel. ¿Quieres un poco? ¡Guau! Es de mi marca favorita, gracias. Justo cuando terminamos de repartir, Calvin se me acercó. A mí también me gusta esa marca. ¿Puedo probar? Claro que no. Es para mi diosa, ni sueñes que te doy. Lo siento, ya no queda. Me preparaba para meterme el pastel en la boca por debajo de la mascarilla. Pero en el siguiente segundo, Calvin se inclinó y sin avisar, lo mordió directamente de mi mano. Sus labios cálidos rozaron mis dedos. Gracias. Bastante dulce. Un escalofrío placentero me recorrió el cuerpo, explotándome en la cabeza. ¿Dónde quedó el respeto personal de ese presidente del Consejo Estudiantil? 4. Durante toda la reunión, Calvin se la pasó buscando defectos en mi borrador del plan de difusión. Ni siquiera me había vengado por lo del pastel, y ya me estaba sumando otra ofensa. Después de discutir el plan con Sofía, me pidió que me quedara a solas con él porque quería guiarme personalmente. Mi diosa puso cara de impotencia, me dio una palmadita en el hombro y me susurró. Ánimo, Bruno. Calvin en realidad es buena persona. Sí, con todo el mundo, excepto conmigo. Ya lo entendí, cada vez que me acerco a mi diosa. Él siempre encuentra cualquier excusa para separarnos. ¿Será que Calvin me odia solo porque me le pego mucho a Sofía? Pero entonces, ¿por qué al guiarme se pone tan cerca? Calvin se paró detrás de mí, y sus brazos largos y firmes pasaron por mi costado. Me tenía encerrado entre la mesa y su pecho, y yo no sabía ni dónde ponerme. Un segundo después, sus dedos largos teclearon 2 veces sobre la tableta. Esta frase puede mejorar. Hazla más concisa. Pero, ya es bastante concisa. Apenas iba a voltear para rebatirle, cuando me topé de frente con sus labios. Eran tan delgados que parecían inalcanzables, pero si llegaban a tocarte, se notaban suaves. La escena del juego de verdad o reto me pasó por la mente como una película. El corazón me empezó a latir a lo loco. Su voz profunda me rozó el oído como si se enredara dentro. Volví la cabeza de golpe, tapándome los oídos con ambas manos. No pasa nada. ¿Te duelen los oídos? Sí, y están rojos como tomates. Pero ni muerto se lo iba a decir. Es que hablaste muy fuerte, me molestó un poco. Calvin alzó una ceja. ¿Tan fuerte hablé? Sí, demasiado. Me escabullí poco a poco de su pecho enorme con las orejas ardiendo. Por fin pude respirar. Definitivamente este idiota se pone demasiado cerca. Por eso siento que me falta el aire. 5. El partido amistoso de básquet llegó en un abrir y cerrar de ojos. Yo jugaba por el equipo del comité de difusión contra el departamento de deportes. Hunter, del equipo contrario, me vio y soltó una risita maliciosa. Miren quién vino, el que fue mordido. ¿Seguro que puede mover las piernas hoy? Perdió contra mí en la entrevista para difusión y terminó en deportes. Desde entonces, me tiene cruzado. Un compañero suyo agregó. Puede moverlas bastante bien, si al final él es el de abajo, ¿no? Todos estallaron en carcajadas. Yo me puse como una fiera y estaba por saltarles encima cuando Sofía me detuvo. No les hagas caso. Ya tendrás tu oportunidad para callarles la boca en la cancha. Está bien.
Tenía que lucirme frente a mi diosa. Pero la suerte no estaba de mi lado. Cuando vi la oportunidad perfecta para saltar al aro, sentí que algo me tropezó de repente. Caí de lleno al suelo y me ardió horrible la rodilla. De reojo, vi a Hunter alejándose como si nada, con una sonrisa maliciosa. Mis compañeros gritaban que fue falta, pero el árbitro solo negó con la cabeza. ¿Estás bien, Bruno? Sofía me ayudó a levantarme. Yo apreté los dientes. Sí, aguanto. Nuestro equipo tenía muchas chicas y pocos chicos. Los suplentes no eran precisamente fuertes. Estaba por entrar otra vez cuando una mano grande me obligó a sentarme. Descansa. Yo jugaré. Todos se quedaron con la boca abierta viendo a ese dios bajado del cielo. Sofía lo miró incrédula. ¿Tú vas a jugar, Calvin? ¿Estás seguro? No puedo. Sí, sí puedes, pero tú siempre has dicho que odias estas cosas. No me encantan. Y con esa frase, Calvin agarró la camiseta de suplente y se la puso con total naturalidad. Sus abdominales tonificados brillaron un segundo frente a mí. Un calor extraño me subió por la espalda. Bajo las miradas sorprendidas, Calvin se agachó y me dio unas palmadas en el hombro. Tranquilo. Ganaré esto por ti. Me agarré el pecho. Algo dentro de mí ya no está igual. 6. Nadie imaginaba que el siempre pacífico y elegante Calvin jugara al básquet con tanta agresividad. Iba a por Hunter, el que me hizo caer, jugada tras jugada. Hunter por fin logró zafarse de Calvin, que lo marcaba como su sombra. Y saltó para lanzar. Pero Calvin lo superó de un salto y le bloqueó el balón con fuerza. Hunter se puso nervioso y lo siguió con los ojos llenos de rabia. Calvin solo sonrió con frialdad, hizo un amague con el balón entre las piernas y dio un paso atrás. Hunter se desequilibró y casi se fue de cara. Calvin aprovechó el momento, saltó, levantó el balón con la mano derecha y se estiró por completo en el aire. Su camiseta ondeó con el viento, dejando entrever esos abdominales. ¡Bam! El balón entró limpio. Al caer, Calvin chocó a propósito su hombro con el de Hunter. Le dijo algo al oído que lo dejó blanco como papel. El silbato final sonó. El departamento de deportes fue aplastado por el equipo de difusión, liderado por Calvin. Un grupo de chicas rodeó a Calvin para darle agua. Él sonrió y rechazó a todas con amabilidad, y se vino directo a sentar a mi lado. Tengo sed. Yo me tensé de inmediato. ¿Qué quieres tomar, Calvin? Yo te lo compro. Calvin miró mis labios con una expresión difícil de descifrar. No aguanto. ¿Me das del tuyo? Me quedé paralizado. Pero, ya tomé de esta botella. No importa. Calvin agarró mi botella como si nada y se la llevó a la boca. Sus dedos, más calientes que los míos, rozaron los míos. No sé por qué, me puse todo alterado. ¿Qué haces ahí parado? Te hice ganar, ¿cómo vas a agradecerme? Ya tomaste de mi agua. Apenas lo dije, me di cuenta de lo raro que sonaba. Calvin se quedó congelado un momento y alzó las cejas. Yo, rojo como un tomate, intenté arreglarlo. Quiero invitarte a comer, Calvin. Me miró por un largo rato. Al final, sonrió. Perfecto. Te espero. 7. El día de la comida, Calvin no aparecía. Me mandó un mensaje. Perdón, surgió algo de último momento. Voy a tardar un poco. No me esperes. Si tenés hambre, empezá sin mí. Yo estaba en mi restaurante favorito, pero no me sabía nada rico. Mientras revisaba el celular por aburrimiento, apareció una foto en el grupo del dormitorio. En la foto, Sofía tenía los ojos rojos, y alguien la abrazaba del hombro con mucha confianza. Sofía y el presidente de verdad están saliendo. Yo sabía que estaban demasiado juntos.
Claramente había algo entre ellos. Ay, tiene sentido. Diosa y Dios juntos, a nosotros solo nos queda ver y sufrir. Me quedé mirando los ojos tiernos de Calvin dirigidos a Sofía. Me quedé en blanco. Sentí que algo se rompió dentro de mí. Estaba ya medio borracho cuando Calvin por fin apareció. Se sorprendió y me agarró del hombro. Yo le quité la mano de un manotazo. Bruno, estás pasado. Te llevo a casa. No quiero ir. Calvin se inclinó, me alzó sin darme opción y me llevó contra su pecho. Pórtate bien. No hagas lío. Yo rechinaba los dientes. Sin querer, mis labios rozaron su cuello. Calvin, ¿por qué me odias? Tenía muchas preguntas. Pero solo pude hacerle esa. Él tembló ligeramente, y después de mucho silencio, respondió. ¡Qué confianza! Decime, senpai. No respondió nada claro. Y una rabia me subió del pecho a la cabeza. ¿Sabes qué? Yo también tengo un secreto. ¿Qué secreto? Lo mordí. Que yo también te odio. Muchísimo. Lo último que vi fue sus pestañas temblando y esos ojos que no parecían tener fondo. Después, abrí los ojos. Estaba en una cama desconocida, y un brazo fuerte me tenía abrazado por la cintura. El dueño de ese brazo. Era justo la persona a la que, antes de dormir, le grité que lo odiaba. 8. Mi mente se quedó en blanco por 2 segundos, pero de inmediato aparté con cuidado el brazo de Calvin. Por suerte no se despertó, solté un suspiro de alivio. Pero al ver la ropa tirada por todo el suelo, revuelta como si hubiera pasado un huracán, casi me da algo otra vez. Ese desastre silencioso era la prueba más clara de lo intensa que fue la batalla anoche. Cerré los ojos con fuerza. ¿Cómo pude meterme en este lío? Me puse de puntillas, recogí la ropa con cuidado, y sin mirar atrás, me escapé. Esto no era la residencia. Era un hotel cerca de la escuela. A Calvin se le chispoteó la cabeza y me trajo aquí. No, espera, anoche era tan tarde que ya habíamos pasado la hora del toque de queda. Bueno, en parte no es su culpa. Pero también sí. Aunque vinimos al hotel, ¿cómo terminó durmiendo en la misma cama conmigo? Si se suponía que habíamos pedido una habitación con 2 camas, ¿cómo acabamos en una sola? Espera, esta escena me resulta familiar. Los recuerdos comenzaron a volver poco a poco. En la salida anterior del grupo, también me equivoqué de habitación y entré a la de Calvin, que también tenía 2 camas. No puede ser, ¿me equivoqué de cama otra vez? Durante toda una semana, Calvin no se puso en contacto conmigo ni una vez. Ya somos adultos. Un accidente por culpa del alcohol no significa nada. Eso lo entiendo. Pero aún así, cada día sentía como si una piedra me aplastara el pecho. No podía respirar con tranquilidad. Y justo cuando pensaba que nada podía empeorar, el evento del festival de música me cayó como un balde de agua fría. 9. Todos en el departamento de promoción andábamos como locos, y yo encima tenía que preparar los exámenes finales mientras escribía los textos promocionales. Y para colmo, Calvin seguía devolviéndomelos con correcciones. Dios, ¿quién se cree que es, un presidente del consejo estudiantil metiéndose en asuntos del departamento de promoción? Le estampé los papeles sobre la mesa. No los voy a corregir más. Calvin seguía escribiendo en su laptop y solo levantó la vista un segundo. Llevaba la camisa negra abotonada hasta el cuello. Yo sabía lo que estaba ocultando, las marcas rojas que le había dejado ese día. ¿Qué problema hay? Preguntó con voz fría, como si ni quisiera hablarme. Contuve las ganas de arrancarle el cuello de la camisa y me di la vuelta, evitando mirarlo. Estoy llena de cosas con los exámenes, no tengo tiempo para esto. Calvin levantó la vista de su laptop con toda la calma del mundo. Si no podías equilibrar los estudios y las actividades del consejo, no deberías haber entrado desde el principio. Me equivoqué. ¿Puedo renunciar ahora?
que otro haga de burro de carga gratis, yo paso. Calvin guardó silencio un buen rato. Después del festival de música, puedes dejarlo. Perfecto. Recogí los papeles con cara de piedra. Después de tantos días, él seguía hablándome como si nada hubiera pasado. Como si aquella noche nunca hubiera existido. Cada vez que corregía los textos, lo hacía a través de Sofía. Cortando todo tipo de relación. Muy maduro. Me burlé en silencio de mí mismo. ¿Quién me mandó a acercarme tanto a él? Estaba claro que me lo busqué. El festival de música se celebraba en la cancha de fútbol de la escuela. Todos los miembros del consejo estudiantil estábamos en movimiento. Yo estaba ayudando a mover los equipos grandes y me caí al suelo por un mal paso. Mi rodilla, la que ya se había herido antes, volvió a abrirse y dolía como el demonio. ¿Estás bien? Una voz grave y familiar sonó cerca. Mi corazón dio un salto y levanté la cabeza de golpe. Pero me di cuenta, que no me estaba hablando a mí. 10. Calvin ayudaba a Sofía a levantarse del suelo y le quitaba unas ramitas de la cabeza con mucha delicadeza. Hoy hay mucha gente, ten cuidado. Sofía sonreía dulcemente. Calvin la miraba con una ternura que dolía. Aparté la vista de inmediato. Sentí como si me clavaran agujas en el pecho. Cogíamente, me acerqué al escenario cargando el equipo. Pero justo cuando iba a dejarlo, alguien me interceptó. ¿Cuánto sin verte? Y ahora sí que no puedes ni caminar bien. Justo lo que me faltaba. Hunter. Le respondí con una sonrisa sarcástica. ¿Cuánto sin verte? Y tú sigues hablando igual de mierda. ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Te crees muy gallito porque el presidente te cubre las espaldas? ¿Cubrirme? Ja. Yo me valgo solo. Hunter soltó una carcajada venenosa. Claro, si el tipo está ocupado haciéndose arrumacos con Sofía, ni se acuerda de ti. Ya ni te mira. ¿Y tú ahí, trabajando por él como si nada? ¡Qué iluso eres! ¿Mierda? Esa sí que fue directa al corazón. Me crují los nudillos y, ¡pum!, le solté una bofetada. Perdón, había un mosquito gigante en tu cara. Y toma otra en la frente. Uy, aquí hay otro. 3. 4. Qué raro, hoy hay muchos mosquitos, ¿no? Después de varias palmadas sin misericordia en su cabeza, Hunter estalló. ¿Estás loco? Los hombres resuelven con palabras, no a golpes. ¿Yo un caballero? Para nada. Me vengo, y no espero ni 10 segundos. Aprovechando que quedó mareado, me escabullí como un rayo. El festival estaba lleno de gente, perfecto para esconderse. Bruno, espera. Sofía vino corriendo detrás de mí, jadeando. ¿Por qué corres tan rápido? Si no corro rápido, el perro ese me va a destrozar. Ella me pasó una pomada. No corras más, si te vuelves a lastimar la rodilla, vas a quedar cojo. Tomé la pomada, sintiendo un nudo en el pecho. Sofía, ¿cómo supiste que me lastimé la rodilla? No lo sabía. Lo escuché por ahí, de los que estaban trayendo los equipos. Ah, ya veo. Ese hilo de esperanza que tenía en el pecho se fue al fondo. ¿Por qué estoy así? Mi diosa me trajo medicina y aún así no me sentí feliz. ¿En serio? ¿Qué estoy esperando? 11. El festival estaba a reventar. Después de ver que ya me había puesto la pomada, Sofía fue a encargarse de sus cosas. Yo me perdí entre la multitud ayudando a mantener el orden. De repente, una horda de fans vino corriendo directo hacia mí. Tropecé y estuve a punto de caer, pero alguien me sujetó desde atrás. Gracias. Me giré para ver quién me había ayudado, pero no había nadie. A lo lejos, todos seguían cantando con los artistas del escenario. Nadie se fijó en mí. Siempre dices que estás bien, pero por dentro está lloviendo.
Jamás sabrás cuánto puede hacerme latir el corazón una sola palabra tuya. La canción se coló en mis oídos. Y todavía quedaba un leve calor en mi brazo, donde me habían tocado. No puede ser, fue él. Apreté el brazo con la mano, con una sonrisa amarga. ¿Cuántas veces va hoy? Ya decidí salirme del consejo. Ya vi con mis propios ojos lo bien que trata a los demás. Y aún así sigo esperando algo de él. Cuidado. Un grito de alguien cercano. Y en el siguiente segundo, una luz del escenario se desplomó hacia mí. Me quedé congelado, sin poder moverme. La mente en blanco. Y entonces, de pronto, sentí un peso sobre mi espalda. Alguien me empujó y me envolvió con sus brazos. Y con un golpe fuerte, ambos caímos al suelo. 12. Calvin, Bruno, ¿están bien? Un grupo de personas se acercó y movió la lámpara del escenario que nos aplastaba. Finalmente pude ver bien a la persona que me protegía en sus brazos. Calvin tenía el ceño fruncido, con una expresión de dolor que nunca había visto antes. Mi corazón casi se detiene. Apreté los dientes y traté con todas mis fuerzas de ayudarlo a levantarse, pero no pude. Calvin estaba desplomado sobre mí, tenso de pies a cabeza. Toqué su espalda y sentí la mano mojada y caliente. Calvin, estás sangrando, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? Calvin apoyó la cabeza en mi hombro, con voz tan baja que parecía desaparecer con el viento. No pasa nada. Lo abracé débilmente, sin atreverse a tocar la herida tan terrible. Mi corazón se sentía desgarrado, dolía tanto que apenas podía respirar. Llegó la ambulancia, y ayudaron a cargar a Calvin en la camilla. Sofía casi lloraba de la preocupación. Y mis lágrimas se escapaban sin control. Calvin, débil, dijo. Sofía, quédate para asegurarte de que el evento termine bien. Luego, con su dedo me acarició la cara. No llores, tú y yo, iremos al hospital, a revisar la rodilla. Al oír rodilla, algo dentro de mí se rompió de golpe. ¿Por qué diablos confié tanto en que la pomada la había comprado Sofía? Maldito Calvin. Dime menos tonterías. Apreté su mano con fuerza, sin querer soltarla jamás. 13. Por suerte no hay fractura, ya le vendaron la herida, pero necesita estar hospitalizado para observación unos días. Que un familiar venga a firmar. ¿Familiar? Yo no soy familiar, voy a contactar a alguien. Justo cuando iba a buscar a Calvin para preguntarle, vi a Sofía entrando apresurada. Yo soy familiar, vengo a firmar. Sofía me miró y luego fue directamente a la enfermería para firmar. Fue como un balde de agua fría, me quedé paralizado. ¿Sofía ya es tan cercana a Calvin? Cuando Sofía volvió, sentí como si mis órganos se movieran. ¿Desde cuándo eres familiar de Calvin? Sofía sonrió apenada. Siempre lo he sido, perdón por habértelo ocultado. Tenía miedo que se supiera y causara problemas. Bruno, por favor guarda el secreto. Está bien. Mi voz ni parecía mía. La vi regresar a la habitación y cubrir a Calvin dormido con una manta. Sentí como una aguja se clavaba lento en mi corazón, y no podía sacarla. Al final me fui sin decir nada, en silencio. Al llegar recibí un mensaje de Sofía. ¿Por qué te fuiste? ¿Para quedarme a verlos dándose cariño? Ni hablar. Perdón, estoy cansado, voy a dormir. ¿Ya revisaste la rodilla que te dijo Calvin? Calvin. ¿También se golpeó la cabeza? ¿Y aún tiene tiempo para preocuparse por mi rodilla mientras está con su novia? Sí, la revisé, no pasa nada. Calvin dice que le envíes la orden del examen. Jaja, ya sabía que no te habías revisado. Bruno, mañana tengo asuntos que atender, ¿puedes cambiar conmigo y cuidar a Calvin? Aprovechas y revisas la rodilla rápido. De acuerdo. Después de todo, Calvin se lastimó por mí, no puedo no ir. Cuando se recupere, prometo irme por mi cuenta. 14.
Me levanté muy temprano. Cuando llegué al hospital, Sofía se sorprendió. Bruno, siempre dicen que te cuesta mucho levantarte, ¿cómo es que viniste tan temprano? El señor se lastimó por mí, me parece correcto venir temprano. Puse todo el desayuno y frutas en la mesa junto a la cama, Sofía agarró un bollo y se fue corriendo. Calvin y yo nos miramos, sorprendidos. ¿Para qué compraste tanta comida? ¿No viniste a revisar la rodilla? Sofía dijo que cambiáramos turnos para cuidar de ti. Calvin frunció el ceño un poco confundido. Sentí un nudo en el pecho. ¿Ella no te dijo? Creo que sí, pero tal vez estaba dormido y no escuché bien. Disimulé el dolor y forcé una sonrisa. Si quieres que venga Sofía, puedo llamarla para que regrese. Me preparé para irme, pero alguien me agarró la muñeca. Ya que estás aquí, quédate. Ella está cansada, déjala descansar un poco. Ah, claro, eso es porque quiere a alguien. A los que no le gustan, ni vida les da. Está bien, la cuidaré bien. Apreté los dientes con rabia. 15. En realidad no necesitaba cuidar mucho. Calvin se valía por sí mismo para comer y para ir al baño, lo único que tenía que hacer era ir a revisar la rodilla. Le enseñé el examen y se calmó. Esa noche Sofía no llegaba. Calvin miró su teléfono incómodo. Sofía tiene cosas que hacer, no podrá venir. Si estás cansado, vuelve a dormir, puedo estar sola. No estoy cansado. Solté sin pensarlo. En la cama de al lado alguien tiene compañía, ¿por qué tú estás solo? Y tú te lastimaste por mí, no podría dejarte solo. Calvin me miró largo rato sin decir nada. Luego sonrió con voz dulce y profunda. No tienes que sentirte culpable, yo quiero hacerlo. Mi corazón dio un salto y sentí calor en la cara. ¿Dónde voy a dormir esta noche? ¿No peleaste por la cama de acompañante? ¿Hay que pelear para eso? Se me olvidó decirte. Al final me quedé despierto y Calvin me prestó un espacio en su cama para que me recostara. A medianoche me despertó un destello de luz. Me di cuenta de que había dormido en la cama de Calvin. Él estaba de lado, con la cabeza apoyada y los ojos cerrados. Su respiración estaba muy cerca. Nuestros brazos y muslos se tocaban. Me sentía incómodo. Quise alejarme, pero apoyé la mano en un lugar inapropiado. 16. Él emitió un leve gruñido. Estoy perdido. No fue a propósito, de verdad. Me acerqué en voz baja para explicarme, temiendo despertar la cama de al lado tras la cortina. Pero me di cuenta que estaba demasiado cerca. Calvin no habló, me miraba fijo en la oscuridad. Se acercó a mis labios, con voz grave. ¿De verdad no fue a propósito? Sí, no fue a propósito. Ambos nos detuvimos y miramos hacia abajo. Calvin sonrió bajo. Oh, ¿y ahí tampoco fue a propósito? Quise esconderme debajo de la cama. Mis pantalones estaban pegados a su pierna de forma indecente. Otra vez, doble problema. Esto, es una reacción normal del cuerpo. Intenté excusarme. No entendí, ¿qué dijiste? Calvin serio. Es que... Me acerqué. ¿Es una reacción normal? No terminé cuando me tapó la boca con la suya. Sentí un ardor y un cosquilleo a la vez. Eso es solo un fenómeno. Cuando Calvin abrió un poco los labios, aproveché para terminar jadeando. ¿Crees que en esta situación eso siga siendo normal? Su mirada era profunda, insondable. Sentí que mi voz ni era mía. De verdad no fue a propósito. Su dedo cálido acarició la comisura de mis labios. Tranquilo, ahora no hables, mejor hagamos otra cosa, ¿sí? Antes de poder responder, me besó sin dar oportunidad a decir nada. Con la espalda contra la cabecera, no podía retroceder. Aunque quisiera, ya no podía hablar. Su ternura y fuerza me invadieron, y me perdí entre el placer y el dolor.
17. Muy diferente a aquella vez en la aventura extrema. Por muy despistado que sea, puedo sentir que en este beso no hay rechazo. Solo un deseo urgente, sin dónde colocarlo, a punto de desbordarse. Me ayudó a ganar el partido, me trajo la medicina, y hasta se lastimó por mí. Seguro que Calvin siente algo por mí. Pero, ¿qué puedo hacer? Él ya tiene a Sofía. Nunca pensé que en mi primer amor terminaría siendo la tercera. Por la mañana, la enfermera hizo la ronda y Calvin me jaló hacia él, rompiendo la distancia que mantenía. ¿A dónde vas? Anoche te portaste bien, ¿no? Me esforcé por zafarme. Sofía dijo que viene pronto. Calvin puso cara de no entender. Sí, ella me dijo. Entonces, ¿cómo puede ser tan descarado? No soltó mi mano hasta que Sofía entró. La solté de golpe. Sofía me miró arqueando una ceja. Bruno, ¿tienes calor? ¿Por qué estás tan rojo? Creo que por la ropa que llevo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tienes la boca partida? Quizás un poco de irritación. ¿Y tu cuello, por qué tantos moretones rojos? Me tapé el cuello, sintiendo que el corazón se me iba a salir. Me picaron los mosquitos. Sofía asintió entendiendo y volteó a mirar a Calvin con una expresión difícil de explicar. Ah, ¿entonces a Calvin también le picaron mosquitos en el cuello? Calvin, sin sonrojarse ni alterarse, dijo. Sí. Se acabó, Sofía seguro que se dio cuenta de algo. Espera, ¿mosquitos en el cuello? Esa escena me resulta familiar. En la reunión del grupo, me emborraché y me metí en la cama equivocada, la de Calvin. Por la mañana, él tenía los mismos moretones en el cuello. Se acabó. ¿Ya soy la tercera tan pronto? 18. Tengo culpa. Le agarré la esquina de la ropa a Sofía, avergonzado y sin atreverse a mirarla. Bruno, ¿qué pasa? Pégame. Sofía se asustó. No me asustes, ¿por qué te pegaría? Lo que no debe pasar, hay que pararlo antes. Senpai, con tu novio pasó algo que no debía, de verdad, lo siento. No volverá a pasar. Sofía no entendía, cuando Calvin me agarró fuerte. Su expresión se rompía. ¿Tienes a otra? Luego miró a Sofía y preguntó. ¿Cuándo tuviste novio? ¿Por qué no me enteré? Sofía estaba confundida. No, no tengo novio, ni siquiera he tenido pareja. Me quedé pensando y me di cuenta de que algo no encajaba. ¿Entonces no son novios? Sofía aún más confundida. No, somos primos, ¿no lo sabías? Además me pediste que lo mantuviera en secreto. ¿Primos? ¿No eran familiares? Maldita sea, esta familiar no es la misma. Sentí que me caía un rayo. Perdón, creo que malinterpreté todo. La cara de Sofía cambió completamente. Entonces, ¿anoche pasó algo secreto con mi primo? Ah, son primos hermanos. Calvin empezó a calmarse y sonrió a Sofía. ¿No viste? Ya puedes llamarme cuñado. Maldita sea. Cuñado. Le lancé una mirada fulminante a Calvin. Él sonreía con malicia y me tomó de la mano. Entonces, ¿prefieres ser la tercera y no pudiste rechazarme anoche? 19. Maldita sea. Estoy atrapado. ¿Pueden dejar de mostrar su amor cuando yo esté aquí? Sofía tenía cara de ya no sé qué hacer con ustedes. Después de preguntar sobre la salud, se fue apresuradamente. La cama de al lado dio de alta al paciente. Solo quedamos nosotros y Calvin me abrazó, y sentí que me quemaba. Busqué tema para distraerme. Si son primos, ¿por qué tienen que ocultarlo? Porque Sofía quiere postularse para presidenta del consejo estudiantil y no quieren que parezca que hay algo raro por la relación familiar. Pero ella es la que mejor maneja las cosas de los jefes de departamento. Ya veo,
por eso lo mantienen en secreto. Al final, solo yo quedé lastimado en este mundo. Calvin me besó el lóbulo de la oreja. ¿Te sientes mal? No. Tonto, ¿cómo puedes estar peor que yo? Esa noche desperté y tú ya te habías ido, como si nada hubiera pasado. Y anoche, borracho, estabas pegado a mí, buscando consuelo. Eso no es cierto, fui yo quien se quedó solo cuando tú estabas con Sofía y nos tomó una foto nuestro compañero de cuarto, por eso. ¿Esa noche? Ah, Hunter, ese bastardo, me vengó porque ayudaste a ganar el partido. Trajo a unos matones afuera de la escuela y asustaron a Sofía que estaba conmigo. Eso explica todo. Ese Hunter es un perro que merece un buen golpe. Me hizo sentir mal tantos días. Debí darle un par de cachetadas más. ¿Así que ya no te sientes mal? Calvin me besó desde detrás de la oreja hasta la punta de la nariz. Sentí calor en la cara. Entonces, ¿qué pasó esa noche? ¿Y la vez que nos emborrachamos en la reunión? Calvin sonrió bajo. ¿Qué crees que debería haber pasado? No pude responder. Tranquilo, no aprovecharé que estabas borracho. Justo iba a respirar aliviado, pero Calvin se acercó a mi oído. Pero como estabas borracho, tampoco pude evitar aprovechar la oportunidad. Maldita sea. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Eso es importante? Sí, muy importante. Si quieres saber, hoy salgo del hospital, así que mejor no vuelvas al dormitorio, ¿vale? Mientras Calvin me besaba y me sonrojaba, alguien irrumpió de repente. Sofía se tapó los ojos. Ah, se me olvidó decirles, la luz del escenario no se cayó sola, alguien la manipuló. Bueno, pueden continuar. 20. Resultó que fue ese maldito de Hunter. Después de que le di unas bofetadas, se enfureció y buscó venganza. Pero no esperaba que Calvin apareciera de repente. Lastimó a propósito a alguien, y esa persona era la presidenta del consejo estudiantil, que tenía buena relación con la dirección. Se acabó para él. Cuando descubrieron a Hunter, vino con un gran ramo de flores y frutas para ver a Calvin. De rodillas frente a Calvin, lloraba desconsolado. Por favor, Calvin, ¿puedes pedirle a la escuela que no me expulse? Mis padres gastaron mucho dinero para meterme aquí, si me expulsan me matarán. Ja, yo estaría más que feliz si no te matan. No sirve rogar. Calvin con rostro serio, pero con mano traviesa, recorrió mi espalda hacia abajo. Ahora solo escucho a Bruno, deberías pedirle a él. Hunter apretó los dientes, forzando una sonrisa entre lágrimas y risas. Me dio pena verlo así. Bruno, sé magnánimo y perdóname esta vez, solo fue un impulso, ¿verdad que no te lastimé? Además, ayudé para que tú y Calvin terminen juntos, ¿no? Algo ayudé, ¿no? Calvin rió y su pecho vibró detrás de mí. Le lancé una mirada asesina, ese ayudante no me gusta nada. Pero si logró sacarte una sonrisa, al menos tiene mérito. No le perdono la vida, pero tampoco le deseo la muerte. Aclaré mi garganta. Puedo hacer que Calvin interceda para que no te expulsen, pero tienes que pasar 3 días en la escuela con la palabra, tonto, en la espalda. Así te perdonaré. Maldito. Hunter casi se le salen los ojos por la rabia. Calvin lo miró con presión. ¿Qué? ¿Todavía quieres que te expulsen? Hunter se calmó al instante. No, no quiero. Soy un tonto, voy a la escuela. 21. Antes de que Hunter hiciera eso, en el foro de la escuela aparecieron muchas fotos con tonto y voy a la escuela. Muchos revelaron sus malas acciones. La campaña de críticas duró una semana entera. Fue satisfactorio para todos. Meses después hubo cambio en la presidencia estudiantil. Sofía ganó y se convirtió en la nueva presidenta. Yo, por otro lado, fui atacado por Sofía con fotos comprometedoras con Calvin. Me chantajeó para que trabajara gratis un año más. Calvin no se quedó quieto, empezó prácticas en una gran empresa.
En una reunión del consejo estudiantil, Sofía logró que Calvin asistiera. Él llevaba su traje de prácticas, con hombros anchos y piernas largas. Imposible no distraerse. En la ronda de verdad o reto, Calvin sacó reto. Tuvo que llamar a su primer amor para pedirle matrimonio. ¡Guau! Todos empezaron a hacer ruido. Sofía estaba feliz de verlo pasar mal y me dio un codazo. Calvin marcó el número. Esperé con el teléfono en mano. Pero nunca sonó. Me sentí helado por dentro. 22. Vi a Calvin hablar con ternura por teléfono y me dolió el corazón. Me repetía que era solo un juego. Calvin era tan popular, nadie antes que yo había tenido su primer beso, ni yo misma creía eso. Todos se juntaban frente al teléfono para escuchar, solo yo estaba en una esquina. Bebiendo sola. Tenía miedo de afectar a Calvin y nunca hicimos pública nuestra relación. La relación secreta duró tanto que creí no importarme. Pero sin la bendición de los demás, duele en el alma. Calvin miró alrededor y se rió bajo. Si tanto quieren oírlo, lo haré público. De repente un fuerte "au" con acento "u" con acento "u" con acento resonó en la sala. Todos casi se cayeron de la sorpresa. El primer amor de Calvin era su perro. Ya no solo estaba celoso de su prima, ahora celoso del perro. Con el ladrido emocionado por teléfono, se acercó a mí. ¿Qué hago? Mi primer amor me rechazó y me regañó. Se arrodilló, tomó mi mano. Soy tu segundo primer amor, ¿quieres escuchar mi propuesta? Mi corazón latía muy rápido, nervioso, sin atreverme a mirar alrededor. Él estaba saliendo del closet en público. Justo cuando dudaba, la luz se apagó. Todos sacaron linternas para iluminarnos. Calvin sacó una cadena de su cuello. Quitó un anillo y lo sostuvo. Bruno, aparte de mi perro, solo te he besado a ti. De ahora en adelante, mis besos serán solo para ti, ¿quieres que sea así solo nosotros dos? 23. Mi corazón se saltó un latido, estaba demasiado nervioso para hablar. Todos gritaban, dile que sí, dile que sí. Me sonrojé al máximo, fingiendo calma, y susurré en su oído. ¿Esto lo planeaste con anticipación? Se lo propuse a Sofía, ella reunió a todos y decidieron. ¿Por qué hacerlo público? ¡Qué vergüenza! Porque no querías que nadie supiera nada. Lo hice por ti. Puse mala cara y tuve una idea traviesa. Calvin, si me dejas subir una vez, te digo que sí. Calvin sonrió con malicia, la punta de la lengua tocando su paladar. Vale, esta noche te dejo hacerlo. Que venga, ¿quién le teme a quién? Sin dudar, me puse el anillo que tenía Calvin. Esta noche no voy a rendirme. Pero resultó que fui impulsivo. Aceptar la propuesta significó que esa noche me llevó a un hotel. Tan pronto cerró la puerta, Calvin me presionó contra ella. Sus brazos fuertes me inmovilizaban. Hasta que arrugué su impecable traje con mis manos, su amor desbordado se calmó. Me besó el lóbulo de la oreja y preguntó, sabiendo la respuesta. Cariño, ¿todavía tienes fuerzas para arriba? Si no, lo dejamos para otra vez. No solo no pude estar arriba, sino que me hicieron sufrir tanto que apenas podía hablar. Calvin, yo, quiero cancelar el compromiso. Ah, ¿sí? Su beso cayó sobre el anillo que unía nuestros dedos. Su voz era oscura, como un demonio. Ya es tarde, cariño.